con la aparición de las clases online, con las posibilidades que abrió y las puertas que cerró también, hace tiempo que le venía dando vueltas a la idea, al principio pensando solamente en las clases, de hacer algunos videos con algunos temas puntuales que usualmente son los que dan inicio a, por ejemplo, un módulo nuevo. Vamos a ver claroscuro, entonces esto es lo que hablamos de claroscuro antes de empezar a trabajar el claroscuro. Como si se quiere un módulo teórico y de demostraciones. Cuando empezamos a ver color lo mismo, cuando empezamos a ver óleo lo mismo, cuando empezamos con dibujo de línea, fui al revés, lo mismo. Entonces, pero siempre quedó en el aire con alguna cuestión aislada de hacer alguna demostración ocasional o mismo en las clases de Zoom. También en general la calidad de la imagen en los videos de Zoom es bastante mala, con lo cual no terminaba quedando algo muy interesante tampoco. Así que cuestión es que en ese darles vueltas, una de las cosas que tenía ganas de hacer es charlar un poco de algunas ideas generales que presento, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de óleo. Esa era la idea originaria, pero después me dieron ganas de hacer algo a color, que no es lo primero que hacemos en realidad, es lo segundo. O ni siquiera lo segundo, tercero o cuarto, por ahí. Porque primero hay varios trabajos en monocromo, usualmente de distintas modalidades. Un trabajo monocromo más pensado en esculpir volúmenes, en aprender a entender las convexidades, los giros. Y otro trabajo que tiene más que ver con describir los recorridos de la luz, que tiene que ver más con atmósfera. Entonces ahí ya tenemos dos tipos de monocromo distintos que nos llevan un tiempo de trabajo en monocromo. Pero sí que coincide, si quiere, con el inicio del trabajo en pintura con óleo. Hay algo que tiene que ver con, por ejemplo, distintos modos habituales de empezar una pintura y sin querer ser súper exhaustivo, pensar por lo menos en uso un dibujo previo o no uso un dibujo previo, el dibujo previo qué grado de definición tiene, lo voy a hacer aparte porque voy a tener muchas peleas y después lo quiero transferir, o lo hago directamente en la tela. Dibujo directamente con el pincel, dibujo con mancha, hago que el dibujo se vaya aproximando, vaya apareciendo a medida que voy corrigiéndome con la propia pintura. Bueno, en realidad en el taller trabajamos las dos cosas. Son dos recursos fundamentales e importantes y después habrá temperamentos más adecuados para cada uno o incluso ocasiones en donde uno prefiere ir por un lado y otras que donde prefiere por otro. Y así como hay distintos modos de abordar, ya sea desde el dibujo o desde la mancha, por decirlo simplificado, como si la mancha no fuera dibujo, pero bueno. También hay distintos modos de empezar a trabajar sobre un soporte determinado. En este caso tengo papel, acá tengo un bastidor que ya está, se ve un poco claro, pero está imprimado. Sí, ahí se ve mejor el tono. Con respecto al blanco, capaz se ve mejor, ahí está. Pero el blanco le quema la exposición variable. Voy a ver si lo puedo ajustar eso. Partir de un fondo ya imprimado nos da un tono medio, con el cual podemos ir para un lado o para el otro. Partir del blanco vamos a tener que construir todo, y todo lo que pongamos sobre el blanco va a parecer oscuro. La imprimación puede estar seca, como es en este caso, o puede ser húmeda, entonces vamos a trabajar sobre una superficie que va a estar recibiendo lo que estamos agregando, mezclándose con lo que estamos agregando, para bien y para mal, en la imprimatura húmeda. Pero a la vez nos permite cierta movilidad, y como se va mezclando con lo que estamos agregando, también nos ayuda a cohesionar todo. Así que imprimatura seca, una imprimatura húmeda es otra posibilidad. ¿Qué tono y qué valor va a tener la imprimatura? La imprimatura usualmente puede jugar con el tono general de la luz, el tono del fondo, el tono medio o con las sombras. Generalmente se elige alguno de esos, ya sea a favor de ese tono. Entonces, por ejemplo, si la piel es relativamente cálida, la imprimatura va a ser relativamente cálida, entonces es como
hay una apoyatura en la imprimatura, o si uno quiere jugar más bien con la contraria, como por ejemplo en un verdacho, la imprimatura haría una especie de contrapunto con el tono que nos interesa. Entonces, si por ejemplo la piel es relativamente naranja, la imprimatura puede ser o grisácea o verdosa, y jugar con establecer ciertas vibraciones con lo que sea le aplique encima, ya sea porque haya distintos niveles de oclusión, en algunos lugares los tape más, en otros lugares los tape menos, e incluso en algunos lados se muestre. Así que también hay muchas variantes para explorar y para jugar con la imprimatura. En este caso lo que yo tenía ganas de hacer, y vamos a empezar en breve, es hacer una imprimatura húmeda, cálida, y empezar a trabajar encima con un dibujo con el pincel directamente, sin establecer un dibujo previo. En general, si la cosa viene complicada, para mí por lo menos, a veces preferiría pelearme por separado con el dibujo, pero usualmente en un retrato que no esté muy escorzado o que no estime de antemano, y pueda estar equivocado, que vaya a tener muchos problemas, prefiero dibujar con el pincel directo. ¿Qué más? Este es un retrato de Cabanel. Puse algunos pigmentos acá, todavía no terminé de poner todo. Esto es ocre. Este es ocre amarillo, este es ocre naranja. Creo que sí lo voy a usar, pero como la pintura es bastante cálida y me parece que puede andar bien ese tono. Este es tierra cena tostada, más tradicional, tierra sombra natural, y pienso agregar algún negro y obviamente blanco. Pero como voy a usar el blanco de plomo, no quiero que se me empiece a secar, porque se seca rápido el blanco de plomo. La ventaja de estar trabajando con gente, por ejemplo en las clases virtuales, o mejor aún en el taller presencial, es que no estoy hablando solo, como ahora, sino que estoy hablando e interactuando y veo las miradas, imagino las preguntas. Pero me parece que está bueno empezar a hacerlo y que circule un poco, ya sea como para compartir con los propios alumnos que ya tengo, cuando explico un tema digo, mírense esto que capaz les apoye como material adicional, o bueno, gente que no conozca pero tenga ganas de curiosear un poco. Bien, vamos a empezar. Tengo escondido, pero lo tapo con la mano, una tapita con medium. Es aceite y diluyente. Voy a empezar a preparar algo para la imprimación. En general, la imprimación idealmente, los pintores a lo largo de la historia han tenido muchas discusiones sobre qué conviene. Conviene que sea muy clara, conviene que sea muy oscura, conviene que sea de un valor medio, etc. Por supuesto, capaz el deseo de llegar a conclusiones generales es un problema, ¿no? Porque capaz depende de otras cosas. Pero la mayor parte del consenso en el 18, probablemente esto fue cambiando, pero las razones que daban me parecen piolas, estaban interesantes, es que cuando la imprimatura es blanca o es muy oscura, aparecen distintos tipos de problemas. A saber, si es muy oscura, con el paso del tiempo, las luces van a debilitarse, se van a oscurecer. Y si es muy clara, y si es blanca, vamos a decirlo así, con el paso del tiempo lo que se van a debilitar son las sombras. Entonces siempre va a perder el contraste con la gran dinámica general de las luces y las sombras. Entonces lo que decían es, vamos con un medio tono. El medio tono es lo más seguro. Después empiezan a ver cuestiones un poco más. El medio tono lo que establecería, según esto, es más o menos proteger las luces y las sombras, porque a ambas les daría un cuerpo sostén. Entonces, ayudaría a preservar mejor el contraste. Después habría discusiones más específicas sobre si un medio tono claro, un medio tono oscuro, etc. Yo por regla general prefiero pifiar para el lado del medio tono claro, porque siempre tengo tiempo de oscurecer, y cuando uno trabaja con una imprimatura muy oscura a veces hay que pelear demasiado
para que empiece a emerger. Entonces, en mi caso, prefiero usar imprimaturas en el lado alto de las claves. Pero eso no quiere decir que alguien me pueda hacer muy feliz trabajando con una imprimatura oscura o incluso con blanco. Bien, lo que yo hice acá es mezclar tierra sombra natural con un poco de tierra cena tostada para darle algo más rojizo. No usé tierra sombra tostada porque es un color que rechupa especialmente, o sea, se chupa el aceite, entonces y cuando pones pintura encima tiende a chupar el aceite de la pintura que está encima, entonces estás peleando demasiado con el rechupado, que en inglés le dicen sinking in y en francés emboss, por si alguno se topa con esa terminología. Bien, el tierra sombra natural también en realidad rechupa, pero un poco menos que el tierra sombra tostada. Y el tierra siena tostada bastante menos. Entonces estoy combinando esos dos para ver si puedo evitar un poco de eso. Por otro lado, además de pasar esa capa inicial, lo que hice es estirarlo un poco para aclararlo un poco más. Y en este caso para no jugar mucho con la textura de la pincelada, pero a veces la pincelada tiene su gracia. Lo que voy a empezar a hacer ahora es el dibujo. Con esta misma mezcla vamos a hacer. Casi siempre el tema principal con el dibujo es el emplazamiento. El tema principal con el dibujo en los momentos iniciales, ¿no? El emplazamiento, saber que me va a entrar, tomar decisiones compositivas. Por ahora estoy marcando una suerte de perímetro que todavía puede cambiar mucho, ¿no? No estoy muy seguro para dónde va a ir. Tengo que permitirme descubrir qué estoy haciendo. Estoy tratando de, sí, de reducir a ángulos generales, por ejemplo, esto, por ejemplo, esto, por ejemplo, esto. Tratando de esquivar la tentación de meterse en contornos muy específicos o detalles muy pequeños. Eso ya vendrá más adelante. El contorno, siempre está bueno pensarlo, es un punto de llegada, no un punto de partida. Una vez que tenga algo, que tenga algunas direcciones y empiece a visualizar algo más o menos que me parezca razonable, voy a empezar a tomar algunas medidas y chequearé y corregiré si hace falta. Hay gente que prefiere empezar midiendo, y también estará bien. Yo prefiero en general darme un poco de tiempo para ver, equivocarme y después ajustar. Siento que el dibujo fluye un poco más así, pero por supuesto es una apreciación puramente subjetiva. Lo que tiene de bueno este tono en general es que es bastante amable para colores, puede ser una palabra horrible, colores piel que pueda poner encima. En cambio, si pongo capaz un gris muy frío o un verde, el verde tiene su chiste igual, ¿no? Pero tengo que ser más consciente que la aplicación que vaya poniendo, en algunos lugares voy a tener que tapar mucho. O sea, voy a tener que pelear un poco con el fondo. En otros lugares los dejaré más activos. Este es más amable, me va a permitir no pelearme. También voy a perder tensiones interesantes, ¿no? Que podría llegar a tener si tuviera un color más tipo complementario. Bueno, después de esta especie de perímetro general, antes de refinarlo, debería meterme un poco por adentro, porque siempre está el peligro de que uno se queda, o si me quedo mucho por afuera, o si me quedo mucho por adentro, después me va a costar relacionar uno con otro. Entonces, ensamblarlos. Entonces, lo ideal es tratar de no quedarse demasiado tiempo, ni en uno ni en otro, y empezar a trabajar cuanto antes en un lado y en otro. En cuanto vea alguna cosa rara, por ejemplo, esta frente está muy pequeña, ahora las voy a empujar con un pincel limpio para ir recordando que esto debe subir. Y esto es lo bueno de la imprimatura fresca, que me permite hacer este tipo de cosas. Aunque se manche un poco. Uno podría llegar a levantar con trementina o con solvente, pero el problema es que voy a levantar demasiado y voy a volver al blanco, cosa que no quiero. Otra de las ventajas de usar una imprimatura es evitar esos puntitos blancos que empiezan a aparecer por todos lados cuando uno pinta,
y no completa, o creyó que completó, pero no completó tan bien. Esto es como una especie de red protectora, el colchón de color protector, que me permite tener un respaldo, un backup. No van a aparecer puntitos blancos. Si dejo una zona sin pintar, o si en vez de poner pintura al lado de pintura, perdón, pintura sobre pintura, pongo pintura al lado de pintura, que lo que implicará que aparezca el fondo, esto me da como un resguardo. Y también a veces incluso me permite jugar con ese resguardo, dejando lugares libres, lo cual para mí ayuda a que la pintura respire. Otra vez, idea de interpretación personal puramente subjetiva. A mí en general me agrada más la pintura cuando aprovecha sus distintas cualidades, es decir, el óleo es por momentos opaco, por momentos transparente, por momentos translúcido, por momentos súper empastado. En cambio me resulta un poco más aburrido, y otra vez, esto es sumamente personal, un poco más aburrido cuando hay solamente una cualidad, ¿sí? Cuando se aprovecha una sola cualidad. La pintura puramente opaca o puramente transparente me parece que está desperdiciando recursos del óleo, pero también hay cosas maravillosas hechas con pintura puramente opaca, puramente transparente. Así que tampoco es momento de lapidar a nadie por sus elecciones con el óleo. Con otras cosas más. A veces evalúo algunos ángulos, por ejemplo, me parece que este se mete para adentro. Esta sería una buena ocasión para usar el espejo, por ejemplo. No tengo un espejo a mano en este momento, debería tenerlo. En el taller lo tengo. Pero siempre el espejo ayuda a evaluar ángulos. eh, Generalmente uno tiene cierta tendencia, y además, especialmente después de estar un rato dibujando, dejas de ver con exactitud el ángulo. Entonces, al invertirse el ángulo, salta a la vista con más facilidad que lo que estabas haciendo, y si está bien o no. Idealmente se trata de tratar de ver las dos cosas a la vez en el espejo, no solamente mi trabajo. Algunas personas también utilizan la imprimatura húmeda para hacer una técnica sustractiva, ahora sí con trementina, con un trapo, en donde empiezan a levantar las luces. Así tiene una especie de primer momento en el cual pueden observar luces y sombras. Bueno, este es un buen momento, de momentos, para chequear si más o menos lo que estoy haciendo, si más o menos lo que estoy haciendo está bien o no. Básicas como alto ancho, por ejemplo. Elijo un ancho, que puede ser en este caso de la oreja al arco superciliar, y lo comparo con una vertical, en este caso del pelo al bigote, por ejemplo. Podría ser desde arriba de todo hasta la nariz. Esa me gustó bastante también. Entonces voy a agarrar, fíjense que no estoy trasladando el mío, sino que voy a agarrar el que yo tengo, lo voy a dar por bueno momentáneamente, después si hace falta lo cambiamos, porque podemos dar de todo, pero no de todo a la vez. Y vamos a ver, en principio esto me estaría dando que el pelo debería ser más abajo, si está por así, y esto se ve relativamente bien. Vamos a ver una vez más. Esto es un poco difícil porque no hay un punto clave, un punto claro para medir acá. Entonces, tenemos desde acá hasta la boca, habíamos dicho. Ese se ve bien también. Tengo dos puntos que se ven bien. Es de acá a acá, y de acá a acá, y de acá a acá, y desde la nariz acá. Lo único que me estaba dando extraño capaz es o el pelo es un poco más bajo, cosa que puede ser, o la nariz es un poco más corta. Tengo la sensación que subí demasiado eh, el pelo acá, con lo cual es posible que esto baje un poco, o puede que la nariz sea un poco más corta también. Necesito un poco más de información. ¿Cómo puedo tener un poco más de información? Debería seguir dibujando posiblemente. Así que vamos a hacerlo. Vamos a seguir dibujando.
A ver si aparece la información que necesitamos. También a veces empezar a ver la masa, en este caso la masa del pelo oscuro, la masa después de la ropa, la masa de las sombras, me puede ayudar a ser más específico también con lo que estoy viendo. Es importante en esta instancia no meterse demasiado, por ejemplo, no me voy a meter adentro de los ojos. Tampoco me voy a meter demasiado dentro de la sombra. Pareciera que la nariz es un poco más corta, por lo que estoy viendo. Acá. También el pincel que estoy usando, esto con un poco de intencionalmente, no es muy pequeño, como verán. Entonces, para ajustar la forma de algunas cosas como la nariz, acabo de avanzar demasiado para allá. Así que vamos a aprovechar para corregir y empujar desde la izquierda hacia la derecha. Todavía tampoco quiero establecer como la escala final. O sea, no me gustaría, ahí me parece que me zarpé, no llegar a los valores más oscuros muy pronto. Así como tampoco llegar a los valores muy altos muy pronto. Me gustaría dejarme un poco de tiempo para eso. Estoy viendo que la forma de la sombra a veces es muy útil para ignorar las ideas que tenemos sobre, por ejemplo, cómo es una nariz y concentrarnos en la abstracción. Porque la forma de la sombra no es usualmente igual a la idea que tenemos de la cosa. Entonces yo estaba viendo que la forma que estaba haciendo de la sombra de la nariz era distinta. En realidad es bastante más horizontal, lo cual hace que se acorte visualmente. En líneas generales, yo voy de algo de más oscuro a más claro y de un poco más diluido a más empastado. Siempre puedo empastar, pero generalmente, por más que puedo voy a trabajar diluido, no obtengo el mismo efecto después. Entonces, por las dudas, casi siempre empiezo un poco más líquido. Debería tratar de no zarparme porque idealmente, si es demasiado líquido, pueden aparecer problemas asociados a la conservación, sobre todo si tiene demasiada trementina. Si tiene demasiado diluyente, el diluyente le arruina al óleo la capacidad de hacer film, hacer película. Entonces cuando seca, queda un simple polvo agarrado por fricción sobre la superficie. En cambio, por supuesto, eso si lo diluyo demasiado. Si uso trementina pero trabajo con bastante pasta, eso no va a pasar. Y si no diluyo hasta punto tinta, tampoco. Si diluyo hasta punto tinta, estaría bueno que haya algo de aceite. O que use pigmentos por naturaleza más transparentes que necesiten menos diluyente para comportarse así. Insisto que este sería un buen momento para tener un espejo y chequear acá qué estoy haciendo. Por ahora la sombra la vamos a dejar como en el mundo del misterio, el mundo del susurro, el mundo de la poca información. Ya volveremos sobre ella. Una cosa que en general es importante es que
Casi siempre los oscuros lucen bien cuando tienen debajo un fondo que es un poco más claro que ellos mismos. Por eso es que es mejor llegar al oscuro adecuado por una pequeña acumulación al menos, siendo lo anterior ligeramente más claro que lo que se pretende llegar. Ligeramente más claro o más claro. Que cuando empezamos absolutamente oscuro y después ya no tenemos margen y lo que ponemos es igual a lo que está abajo. Otra cosa que a veces se puede hacer con pincel seco, como en este caso, es establecer un poco algunos medios tonos, ver si me ayudan a dibujar esos medios tonos, por ejemplo, por establecer este área versus este área. Entonces me pueden ayudar a establecer como relaciones, a medir sin medir. ¿Mm? La, la órbita es mucho más oscura y si bien está bien que sea más clara, no voy a llegar nunca si me mantengo en ese rango, así que voy a empezar a oscurecer. Tengo la sensación que está extraño el ancho, como si se me estuviera ensanchando para allá. Así que creo que es un momento de volver a medir. Por empezar, eso está más ancho acá. Y eso lo podemos ver sin medir incluso. Esto se hunde más acá. Y esto también. Ahí va. Acá tenemos pelo, que sigue por detrás. Ese borde está un poco firme, no sé si me gusta demasiado. Generalmente en esta primera instancia también está bueno que los bordes sean o pifien hacia el lado de lo suave, porque siempre es más fácil afirmar algo. En cambio, si me quedan bordes muy firmes y después tengo que empezar a ablandarlos cuando ya se secaron, se puede, pero es más complicado. En un primer momento había pensado hacer este en grisalla, pero la verdad es que me dieron ganas de hacerlo en color. Eh, pero como primer ejercicio este es uno que tranquilamente se puede dar como grisalla. Acá estoy pensando en establecer algunos medios tonos para que eso lo pienso como un plano. Un poco oscuro para el rango general, lo que me implicaría que necesito bajar las sombras más. Acá hay una sombra. Una cosa que también pasa cuando uno trabaja con la imprimatura fresca es que enseguida empieza un momento en que se hace difícil seguir acumulando. Si sigo trabajando diluido porque empiezo a patinar. Es probable que en breve empecemos a trabajar con pintura semi-opaca por lo menos. Estoy viendo que esta ceja se me fue para arriba en relación a esto, como que es demasiado eso. Quise usarlo para achicar la frente, pero no es tan alta. En dibujo también estoy tratando de tenerlo relativamente amable y correcto en esta instancia, pero va a seguir modificándose a medida que empiece a tener cada vez más información. No está en absoluto cocinado. Ahí estoy haciéndome una marca, esta, porque quiero ver si la relación entre este punto y este punto tiene una buena constatación o una buena contraparte, mejor dicho, con la vertical. En este caso me está dando desde la boca hasta esa zona, que es difícil de establecer, desde la frente hasta acá, que también es difícil de establecer. Vamos a decir que es esto. Da bastante parecido, bastante parecido. La boca está ahí, sí, parecería que está bien. Capaz estoy siendo un poco optimista. Una de las cosas en general de mi relación con la medición es que soy más optimista de lo que amerita. Generalmente termino teniendo un poco más de problemas de lo que creía. Cuando, cuando todo me da demasiado parecido a lo que debería, sospecho un poco de que debo estar haciendo autoengaños.
insinúo el ojo bajo la sombra de este lado todavía. Quiero correlacionar la oreja con sí, con la nariz, está bien. Parece bien relacionada. Es un poco más ancha acá. Y después desaparece. Pero más ancha en la base. Ahí parece ajustarse un poco la forma. Ya no la veo tan extraña. La barba se ensancha, capaz también eso tenga que ver. El golpe de pincel en este caso es sencillamente para no hacer una forma demasiado cerrada. A ver, vamos. Y creo que es un buen momento ahora para hacer un primer alto, respirar y ver qué pasó. Voy a terminar de completar estas masas oscuras. Después llegará el momento tan temido de empezar a poner luces. En esta instancia, acá podría haber otra variante estratégica en cuanto a qué proceso seguir, que sería capaz de empezar con una grisalla, con una paleta reducida, y de a poco después ir buscando el color adecuado, o directamente tratando de poner color. Yo voy a probablemente empezar con una paleta reducida. Digo probablemente porque puedo cambiar de opinión todavía. Bien. Bueno. Voy a tratar de definir un poco más la forma del pelo, que tengo mis dudas si lo que estoy haciendo es correcto. Esta ceja también, un poco más definida. La insinuación del párpado. La distancia de la ceja al párpado. El entrecejo. Ese es un lugar en que siempre uno termina, y cuando digo uno en este caso me voy a responsabilizar y me refiero a mí, termino habitualmente pifiándole al espacio este. Y eso que lo mido varias veces, pero siempre me termino encontrando con que no lo había medido tan bien como creía. Fíjense, por ejemplo, cómo todo este lado, sobre todo el tabique, el lado de la nariz y parte de la mejilla, están súper comprimidos. Y por comprimidos quiero decir, los brazos están muy apretados entre sí, muy próximos. Y una vez tiene la tentación de esto mucho más oscuro, o esto mucho más oscuro, esto mucho más claro. Pero no es el caso. Una cosa a tener en cuenta como una nota mental es que el borde de este bigote tiene que ser suave. Pero eso lo será, imagino yo, cuando empiece a poner pintura también. Estoy viendo que la forma abstracta de la patilla, el momento en que aparece este cambio de dirección, es más abajo de lo que yo había puesto. Y eso va a influenciar un poco en cómo sale la forma de la cara. Otra cosa que puedo hacer también ahora en este momento es, si me lo permite, voy a ver cómo anda la adhesión, pero empezar a trabajar, oscurecer un poco acá. Y jugar con la proximidad de valores entre el pelo y el fondo.
desdibujar los límites entre uno y otro. Esto es una cosa que hace muchos años lo mencionaba una gran maestra que tuve, Lula Mari, que la pincelada en todas las direcciones, o sea, más una pincelada más random, es como más fácil de que sea amiga de una próxima pincelada. Yo sé que acá voy a pintar de vuelta. En cambio, si hago una pincelada muy de pintor de pared, donde busco que quede limpia, perfecta y homogénea de entrada, cualquier cosa que le ponga encima la va a romper. Entonces, es un problema. Sobre todo si sé que voy a pintar encima. Bien. Vamos a aprovechar para oscurecer un poco más esto. Bien. Creo que es momento de ir a las luces y dejar de postergarlo. Hablando de estrategias, antes mencionaba que podía encararse con una grisalla, que podía encararse con una paleta reducida, y también hay otra variante, entonces se empieza desde las sombras, se empieza desde la luz. Por supuesto, absolutamente personal, y hay razones válidas para hacer las dos cosas. Me parece que yo voy a empezar desde la luz. No sé si desde la luz más alta, si no voy a tratar de imaginar una etapa anterior, por ejemplo esta, ¿sí? Que después voy a poner encima de este tono, voy a poner este. Entonces, vamos a armarnos algo. O de medium. Realmente pongo en el medio un poco en la paleta para que cuando vaya agregando se mezcle. Vamos a poner un poco de blanco. Algunas personas también, por ejemplo en esta instancia, si fuera a trabajar directamente, empezarían a armarse una escala. Yo todavía no sé qué voy a hacer. Podría hacer una escala tranquilamente. La paleta esta, de la foto por lo menos, no de la pintura original, es bastante amarilla. Yo no sé si voy a hacer lo mismo o hacer una variante. Pero bueno, podríamos hacer una variante o podríamos acercarnos. Si me acerco, usualmente lo hago con una espátula, pero a ver si tengo una espátula a mano. Y acá hay una espátula. Es cómoda porque permite, por la forma que tiene, acercarse bastante plano a lo que estás viendo. En cambio, lo que iba a usar, que era un cuchillo, no tiene eso. Esto es sencillamente para ver si estoy en el mundo que imagino o no. Y no, obviamente, por culpa de la luz, no se ve nada. Voy a ver si puedo moverlo un poco. No, no se va a ver nada porque esto parece súper quemado acá. Bueno, van a tener que creerme. Lo que yo veo es que el color que yo estoy poniendo es parecido
pero un poco más gris. Y en valor más o menos está bien. Si te cierro los ojos, se funde con el entorno. Lamentablemente da mucha luz ahí y no se puede apreciar. Pero bueno, vamos a ver si podemos acercar esto un toque más. No sé si se va a ver mejor, la verdad. Y creo que no. Esto, por ejemplo, es súper amarillo y ahí lo estoy viendo. A ver si podemos bajarle un poco la luz a esto. Tampoco tanto. Ajá. Sí, sacamos un poco de contraste, pero capaz ayuda. Bien. Entonces decía que esto se parece bastante, pero nos falta un poco de croma. Entonces, vamos a ir a por él. Podría igual empezar con un poco menos de croma también, ¿no? Y hablando de secuencias y lógicas de acumulación. Pero bueno, vamos a empezar por acá. Ahí va. Ese es el primer plano. En general, a veces en la primera instancia pienso más en cubrir que en planos, pero también eso varío. A veces voy usándolos como voy colocando pinceladas pensando ya en planos, y otras veces solamente en una primera instancia en llenar y después en planos. Una cosa que sí estoy viendo también y que justamente es la gracia de la imprimatura húmeda es que yo voy colocando algunas cosas y se funden con lo que está abajo. Y al fundirse me genera transiciones intermedias, por ejemplo acá. Lo que sí sucede, y eso está bueno de observar, es que en este caso sus transiciones bajan demasiado rápido de croma y yo no necesito que bajen tan rápido de croma. Con lo cual, no sé si voy a jugar mucho con las transiciones intermedias de ese tipo. Estoy tratando de encontrar el tono adecuado. Vamos a volver a usar la espátula para ver si el tono transicional anda bien. Bastante más gris me está quedando a mí de lo que veo ahí. Así que vamos a ponerle un poco más de croma. Ahí va. Siempre que agrego blanco, el croma cae violentamente, así que tengo que compensar de algún modo.
Cuánto silencio. Estoy concentrado. Es el momento de empezar a hacer cagadas. Otro criterio que uso y que estoy usando en este momento también es tratar de cargar nomás el pincel hacia las luces y menos hacia los medios tonos y menos en las sombras. Y acá empiezo a hacer pinceladas un poco más específicas, más quebradas, que intentan ser más precisas por lo menos, más pequeñas, más específicas. Incluso el apoyo de la pincelada es como más leve, como si quisiera acariciar la superficie. A medida que me voy metiendo en la penumbra, en las sombras, en los valores bajos, intento, veremos si con éxito o no, que las cosas sean más ligeras, más translúcidas. Acá, por ejemplo, el momento en que se va perdiendo en la barba. Un poquito más rojizo. Pero para distinguirse también es más naranja de lo que yo estoy haciendo. Pienso que para distinguirse también necesito tener oscuros, más oscuros. Y empezar a aumentar el contraste. Bien, y se va a trabajar un poco más chico también.
más específico. Ahora que en breve tengan que parar, porque justamente la temperatura húmeda está haciendo que sea difícil seguir agregando cosas. Por otro lado, quisiera dejar, antes de que termine la sesión, las cosas que necesito que queden suaves, para la redundancia, y que no me vayan a complicar después. Por ejemplo, acá quiero marcar ese cambio de plano rojizo y profundo que se produce como cortando la mejilla,
pero tampoco quiero abusar de eso y que me quede súper quebrada la cara. Entonces estoy tratando de suavizarlo. Y de último que la decisión sobre qué hacer con eso venga después, cuando tenga más contexto, más información. Por ahora tengo poco para decidir. Bueno, vamos por